una corrida de toros, como la editorial que da nombre a todas estas publicaciones, podríamos decir que estamos en el quinto y último de la tarde. Digo último de la tarde porque con este acto cerramos la temporada de presentaciones de publicaciones que durante todo este invierno nos ha llevado a conocer lo último de las, por así decirlo también, las últimas producciones de nuestros autores, algunos malagueños, otros que venían de fuera, y yo creo que no es hora de hacer balance, pero yo creo que es el momento idóneo para felicitarnos todos, sobre todo para transmitir esa felicitación a los responsables del Toro Celeste, Rafael Ballesteros, Juan Domínguez, Gerardo Ballesteros también, por el esfuerzo ímprobo que hacen de que cada poco tiempo tengamos una publicación nueva. No es fácil y aparte de todo eso, ahora comprobarán ustedes el resultado tan magnífico de cada uno de estos trabajos. Hoy vamos a hacerlo de una forma un poco especial. No solamente el protagonismo lo va a tener la publicación, la palabra, sino también la música, porque ambas cosas van unidas de la mano, no son antagónicas, son complementarias y una enriquece a la otra. Entonces yo ya sin más voy a dar paso a uno de nuestros invitados de hoy, Alejandro Urila, que va a ponernos unas gotas, va a aderezar este acto con música hindú y después le explicaremos el porqué de este motivo.
es emocionante también para mí presentar el primer libro de Pablo Martínez Rosado, al que conozco hace muchísimo tiempo, al que quiero como un primo, iba a decir como un hermano, pero no tengo edad para ser hijo de su madre. Así que como un primo, que en la India significa cualquier cosa. Pablo es una de las personas que más quiero, a las que más admiro y que más me ha enseñado a pesar de su juventud desde que le conocí hace veintitantos años. Y sé lo mucho que ha luchado, lo mucho que ha sufrido, lo mucho que se ha dedicado para escribir esta novela. Pablo quería ser escritor, Pablo es escritor desde mucho antes de publicarla, pero ha pasado por todas las vicisitudes que le suelen ocurrir a las personas que empiezan en este mundo que cada día está más complicado. Por eso también aprovecho el principio para felicitar a la editorial El Toro Celeste y a la Fundación Unicaja por haber hecho realidad este sueño largamente perseguido por él. Antes le preguntaba que cuánto tiempo o cuándo se puso a escribir esta novela y me dijo que justo hace 9 años. 9 años, 9 círculos, parece un poema dantesco, un poema infernal, y tiene sentido también con alguna cosa que él va dejando caer a lo largo de la novela. Bueno, primero tengo que decir entre paréntesis que yo soy mal presentador de novelas porque tengo el impulso casi irreprimible de contarla de principio a fin. Claro, si la cuento de principio a fin, la estropeo la intriga, estropeo buena parte de lo que ahí se cuenta. Así que, por favor, Pablo, reprímeme cada vez que me pase con el argumento. Así que voy a hablar de alguna de sus periferias, de alguna de las cosas que a mí me han llamado la atención de una novela que además he tenido la suerte de seguir desde sus primeras versiones, y ha cambiado mucho y para bien desde aquella primera, que no me acuerdo qué año fue, hace 7, 8 años quizás, hasta esta última. Una de las cosas uno de estos aspectos periféricos que tiene que ver con lo difícil que es hoy en día publicar una novela, bueno, me la ha sugerido el nombre de una de las protagonistas. Una de las protagonistas se llama Amrita, que es el elixir de la inmortalidad. Es además fotógrafa especializada, o por lo menos en parte, en fotografiar personas que están leyendo en lugares públicos. Amrita, el elixir de la inmortalidad, en realidad lo recuperaron los dioses ayudados por los demonios, hicieron un pacto para no agredirse, y entre unos y otros se pusieron a batir el océano cósmico, como si fuera un océano de leche, porque sabían que Amrita estaba en el fondo de ese océano. Una vez que hubiera aflorado Amrita, o una vez que afloró Amrita, pasaron una serie de cosas que yo no voy a contar, porque lo importante es lo que sucedió justo antes. Justo antes de que aflorara el elixir de la inmortalidad, afloró Kalakuta, que es un veneno a causa del cual hubiera perecido toda la creación, todo el universo. Para que eso no sucediera, el dios Shiva, que era el único que tenía capacidad para neutralizarlo, se lo bebió. Si se lo hubiera tragado del todo, él mismo hubiera sido disuelto y con él el universo, así que se lo quedó en la garganta, y por eso en mucha iconografía de la India se representa al dios Shiva con la garganta azul. Ese azul de la garganta es el veneno Kalakuta, gracias a cuya ingesta él salvó al universo. Escribir un libro hoy en día, publicar un libro hoy en día, es atreverse a ese gesto casi fundacional y de enorme autoviolencia, de tragarse muchos venenos que pueden acabar con la vida de uno. Con la vida de uno, con la paciencia de uno, con las ilusiones de uno, con todo aquello que uno pone encima de la mesa para lograr su sueño. Quien, digamos, sucumbe a esta exigencia, quien sucumbe o porque no es valiente, o suficientemente valiente como para absorber el veneno Kalakuta, o porque se lo traga, pues no cumple su sueño, no se hace escritor, no publica su libro. Pablo lo ha hecho, a los que les tratamos
con cierta... Bueno, cuando él se deja, porque está siempre viviendo fuera de España y se deja ver de higos a brevas. Pero los que le conocemos sabemos lo mucho que ha sufrido, como decía antes, la de venenos que se ha tragado para conseguir hacer este libro. Este libro es ahora su elixir de la inmortalidad, o así lo veo yo, su amrita, y se lo merece como pocas personas que yo conozca. Es un libro que se titula Wahana, o Wahana, es difícil de pronunciar, Wahana, si lo pronunciamos en castellano. Hemos llamado a un amigo experto para que nos diga exactamente cómo se pronuncia, para no meter la pata, ya que se iba a grabar, me han dicho. Así que Wahana es el título del libro, significa, él lo cuenta al principio, significa vehículo, es realmente el vehículo, la montura animal que utilizan cada uno de los dioses de la mitología india para transportarse, para ir de un sitio para otro. Pero Wahana en este contexto y en esta novela es también el vehículo, o un doble vehículo, el vehículo que Pablo ha utilizado para contarnos lo que quiere contarnos y que yo voy a intentar no destrozar, y también el vehículo en el que cada uno de sus lectores va a encontrar cosas realmente importantes y no como en tantas otras novelas, en tantos otros textos que hoy en día se publican con tanta facilidad acerca de sí mismos y acerca de lo mejor de la vida. Está ambientada en la India, como ya he dicho antes, en dos partes muy diferentes, esto creo que tampoco lo destroza. Una primera transcurre casi toda entera en Bombay y la segunda es una parte viajera donde se cambia de registro, se cambia de personaje y que protagoniza. La primera lo protagoniza René, se llama así la parte, de esa primera parte, que es un nombre francés, pero en realidad corresponde a un indio. La segunda la protagoniza Lila, otro nombre muy importante porque Lila es el juego de la creación cósmica, el juego de la creación al que se entregan los dioses para crear el universo. El universo es fruto de Lila, el universo es fruto del juego cósmico. El universo solo se entiende si jugamos con él, si nos dejamos jugar por él a todos los niveles, no solo a niveles, digamos, sociales o sociológicos, sino también a niveles cósmicos y metafísicos. Así que ese personaje, Lila, que es una persona de carne y hueso a la que le suceden cosas reales, es también un símbolo al que hay que prestar mucha atención porque esconde bastantes de las claves que luego se van poniendo, desplegando a lo largo del libro. Y luego creo que Pablo va a leer fragmentos de este libro. Es un libro que está protagonizado, o en el que hay personas, por decirlo de alguna manera, que lo protagonizan, como en todas las novelas, pero en la que también hay un protagonista central, un protagonista esencial que le da fuerza simbólica y filosófica al libro, que es un gran edificio, un rascacielos vacío, se construyó para estar vacío, que se erige en el libro, en el centro de Bombay, y que tiene alguna relación con algún edificio londinense, creo que esto lo contará mejor Pablo, y con algún edificio del Bombay real, del Bombay actual. Este edificio vacío, que se construye para estar vacío, que se construye para no ser visto, para, digamos, erigirse en símbolo de la invisibilidad, no solo de lo material, sino también de lo inmaterial, o en símbolo de la invisibilidad que lo material puede adquirir si se roza con lo inmaterial. Este edificio, como decía, es fundamental para entender lo que le ocurren a los personajes a lo largo del libro. Es un rascacielos, es que habla del vacío, que habla de la transparencia, que habla de los laberintos, que habla del espejo, que se refleja también en otros edificios que van apareciendo a lo largo del libro, por ejemplo, un templo en Gokarna, en donde se está erigiendo también un linga, este símbolo fálico de muchos metros de altura, y con otros, uno en Bangalore, otro también en Mysore, otro en Londres, edificios sobre los que Pablo reflexiona a lo largo de la novela y que, insisto, aunque no son personas, las personas que aparecen, a mi entender, no se entienden si ante uno tampoco se ha atrevido a mirarse en el espejo de esos edificios. Como nota al pie diré que son rascacielos y Pablo es muy alto, alguna relación habrá.
no sé si en su inconsciente o en su consciente esos rascacielos de alguna manera no solo hablan de la transparencia, de los laberintos, del vacío o del no, sino también del propio Pablo. Eso, si quiere, que lo explique él. Es un libro en el que hay, y esto cada día a mí, que soy un subrayador compulsivo, me ocurre menos, muchísimas frases memorables, frases realmente para ser subrayadas y para ser meditadas. De hecho, se podría hacer incluso como apéndice del libro o como secuela o precuela del libro, un libro de aforismos, porque hay muchas frases realmente profundas, dichas sin pretenciosidad, como el paso de las situaciones y de la aparición de los personajes, que a mí me han hecho detenerme muchas veces y me han hecho pensar muchas cosas. Las tengo aquí apuntadas, muchas de ellas, pero yo prefiero dejarlas a la sorpresa de quien lea el libro. Lo que sí diré es que al hilo de este edificio y al hilo de este personaje que se llama Lila y al hilo de esta otra personaje que se llama Rita, hay muchas reflexiones sobre el vacío, sobre la nada, sobre el no, sobre el acto de desaparecer, sobre el acto de dejar o no dejar huellas. Tiene frases muy hermosas sobre las huellas, precisamente sobre el rastro que deja uno. Tiene pensamientos que también tiñen las acciones de los personajes en torno al desamparo de la acción, al desamparo en el que caemos todos cuando realizamos cualquier cosa, porque cuando uno realiza algo, la termina, la cierra. Cuando uno se permite el lujo de dejar abiertas sus acciones, de dejar sin rematar sus actividades, sus pensamientos, sus ideas, sus metáforas, le está dando la posibilidad de seguir creciendo, de dispararse hacia otras vidas, hacia otros espacios, le está impidiendo, al cerrarse sobre sí misma, morir. Pablo también, en relación con esto, hace muchas reflexiones de carácter dicotómico, algunas más o menos tópicas, por ejemplo, la relación entre la palabra, su significado, la palabra y el cuerpo, o entre el círculo y la línea, eso me parece muy interesante, pero sobre todo hace una muy pertinente para un libro de estas características, porque relaciona lo que es el mundo oriental con lo que es el mundo occidental. Hay leyendas, hay dentro del libro un cuento oriental memorable. Creo que sí se puede decir que está protagonizado por lo que sería la versión del hombre lobo, en este caso el hombre tigre. Es un cuento oriental realmente memorable, inscrito dentro de un libro donde se reflexionan sobre cosas muy occidentales, como estos edificios, estos rascacielos, que están de hecho orientados hacia el oeste, hacia occidente. Estas dicotomías le dan pie o le dan juego para también enfrentar personajes y para hacer una apología reiterada en distintos contextos de lo necesario que es en el mundo contemporáneo perder la identidad, cambiar de nombre, dejar de tener un yo seguro, cerrado, dentro del cual a uno le sucedan cosas más o menos previsibles. Esa pérdida de identidad voluntaria, ese cambio de nombre voluntario es imprescindible para entender cómo debemos estar en el mundo, qué quiere el mundo de nosotros. La verdad es que tengo muchas cosas apuntadas, pero no quisiera que se me olvidara un pequeño guiño personal que a mí me emociona especialmente, porque entre otros lugares donde nos hemos frecuentado, uno de ellos fue Benarés, de una época en la que yo estaba residiendo allí y que Pablo vino a visitarme, donde creo que conoció a Alejandro, y yo no te conocí porque estaba cansado y me fui a casa, y ahora lo lamento. Bueno, pues en esa época Pablo pasó un tiempo en mi casa de allí y le llamó mucho la atención, y nunca pensé que acabaría en una novela, una mancha de humedad que había en una de las paredes de mi casa. Esa mancha de humedad me dice de repente, ostras, eso es Australia. Digo, venga ya. Pero a él le pareció que aquello era Australia. Bueno, pues esa Australia que había vista por él en una pared de mi cuarto aparece también en la novela. Como aparece casi al final, no voy a decir cuál es el contexto ni cuáles son
sus claves. De hecho, toda la parte final transcurre en Benarés. Hay guiños a la librería de un amigo nuestro, hay, bueno, pues eso, muchos guiños personales que a mí me emocionan personalmente. Y hay uno involuntario a la India, que también me ha gustado mucho. En el lomo del libro, si lo ven, han puesto el acento que tendríais sobre la A de Martínez encima de la R. Y dirán ustedes, ¿y esto qué tiene que ver con la India? Bueno, pues aquí está Chantal Mayar. En el año 88, si no me corrige ella, 88-89, hicimos varios libros en castellano en la India, que se imprimieron en grandes máquinas del siglo XIX inglesas. Y claro, como ni los ingleses ni los hindúes, el hindi y otros idiomas, utilizan los acentos, tuvieron que mandar a una persona a una ciudad que distaba 600 kilómetros de la nuestra a hacer letras con acentos, a hacer acentos. Pero claro, como no estaban acostumbrados, cuando ya tenían estos plomos, una vez que volvió esta persona de esa ciudad, al final en los libros que nosotros editamos en castellano, fueron 5, muchas veces los acentos caen encima de donde no les corresponde, por ejemplo, consonantes. O sea que este libro está editado y muy bien, es una edición realmente maravillosa en la India, en Málaga, pero podría estar perfectamente editado en la India, o al revés. Así que, bueno, hay muchísimas más cosas en el libro, una reflexión muy bonita sobre cortinas que se convierten en hilos, que se convierten en texturas, que se convierten en la trama y como tal trama en el argumento de una novela. Hay reflexiones sobre los mapas, hay muchas reflexiones, hay personajes realmente memorables. Pero yo lo voy a dejar aquí. Me he reprimido, creo que no he destrozado lo que es el argumento de la novela. Pablo supongo que ahora leerá algunos fragmentos y le contará más cosas. Yo simplemente volverle a agradecer la confianza que ha tenido pidiéndome que esté hoy aquí con él. Yo le deseo toda la suerte del mundo. Ahora me gustaría que publicara una novela cada año, como hacen, por ejemplo, Paul Auster, que es un autor que a él le gusta mucho y sobre el que hizo un trabajo universitario. Estoy seguro que va a tener recorrido literario, porque este es un primer libro memorable, me lo parece a mí, que no va a decepcionar a nadie. Tiene, insisto, grandes personajes, grandes historias, agilidad, ritmo, profundidad. Lo tiene casi todo, y de hecho parece mentira que sea un primer libro. Así que, Pablo, muchísima suerte y muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Es una alegría tremenda compartir este momento con todos los que estáis aquí. Fue una alegría estupenda recibir los mensajes del Toro Celeste diciéndome que realmente estaban contentos con el trabajo que les había enviado y que querían, pues, darlo a la luz y compartirlo con todos. Muchas gracias también a Alejandro por compartir tu música. Más adelante contaré aquel día. Gracias a Unicaja también por darnos este espacio, por compartir tantas cosas y hacer que la cultura en Málaga se vuelva más viva. Bueno, pues aquí estamos para hablar un poco de mi libro, como decía el otro. Empezaré por el título, claro, que como Jesús ha comentado y como aparece al principio del texto, se refiere al vehículo, al transporte de los dioses indios, ¿no? Y para mí realmente me interesaba esa idea. El libro tuvo otros títulos antes de este y hubo un momento en el que reconocí que en el fondo estaba como idea unitaria la idea del transporte, porque bueno, en primer lugar también porque hay este edificio del que hemos hablado, que han mencionado, que realmente funciona como un transporte a otras vivencias, a otra experiencia y a otra forma de entenderse también a uno mismo. Y también porque la literatura que apreciamos es la literatura que siempre nos lleva a otro lugar, que nos pone en otro plano, ¿no? Para eso también es necesaria cierta disposición, ¿no? El lector se enfrenta a la obra y el lector se enfrenta a esa obra de una manera particular, de la misma manera que escuchamos la música, de una manera particular, esperando que nos filtre, esperando que nos llegue,
esperando que de alguna manera entre en nuestros cuerpos, ¿no? Y por ahí iba la idea de Vahana, ¿no? De Vahana, si lo diríamos bien, ¿no? El edificio, que se llama en la novela The Harman House, o la Harman House, la casa Harman, tiene su origen en una imagen que yo hace ya muchos años vislumbré en el centro de Londres, ¿no? Y recuerdo que le pregunté a un amigo, que hoy está por aquí, y le dije, bueno, ¿y ese edificio qué es? Y me dijo, ese edificio, Pablo, está vacío. Y bueno, era un edificio referente en Londres, se llama el Centre Point, y a mí me maravilló pensar que un edificio acristalado, un edificio con esas características, un edificio que estaba dado a ser un referente, estuviera vacío. Me pareció que aquello tenía mucho recorrido, que era una imagen que podía decirnos mucho de cómo somos, de cómo nos comportamos, de cómo vivimos en nuestros días, ¿no? Y creo que en cada ciudad hay un edificio como este. Y me temo que aquí también, ¿no? Que aquí también, tal vez no acristalado, pero también hay algún edificio cuya estructura nos llama la atención y que permanece vacío y que no tenemos muy claro a dónde nos lleva, ¿no? Dentro de todo este camino, decía Jesús, ¿no? que yo me dedico a viajar por el mundo y que hay algo de fugitivo y hay algo de caminar y de desaparecer, y creo que también esta idea quería trabajarla. La idea de que los viajes pueden ser muy distintos y que incluso el propio concepto de viaje a veces lo manejamos con demasiada facilidad, ¿no? El viaje en la novela es un viaje de muchos sentidos, y es un viaje que no solo es físico, sino que es un viaje personal de cada uno de los personajes que se encuentran ahí, y es un encuentro también, es un encuentro. Para mí es una novela que, cuando tuve la ocasión de escribir sobre ella, pensé que era una novela de gestos, era una novela de miradas, una novela en la cual la percepción tiene mucho que decirnos, ¿no? La percepción de cada uno tenemos de los demás, que cada uno tenemos de lo que nos dicen los demás que somos, de cada una de las historias que nos conmueven y al mismo tiempo que nos construyen. Y por ahí también los vinculamos con el edificio. En esta línea también la idea del juego que comentabas tú, ¿no? Lila como juego era un nombre que me parecía muy apropiado para este personaje que lidera o que es el centro de la segunda parte de la novela. La literatura como un juego, la literatura como ese tablero en el cual nosotros nos adentramos, y la vida como un juego también entre cada uno de nosotros y de los personajes, ¿no? Dentro de ese encuentro que hablaba también Jesús, ¿no? Del encuentro entre Occidente y Oriente, creo que es una de las nociones centrales en el libro, ver cómo nosotros nos encontramos con Oriente, cómo Oriente se encuentra con nosotros, cómo de doloroso puede ser, cómo de frustrante, cómo de asombroso. Yo cuando llegué a la India no paraba de percibir, y creo que esa era un poco una de las ideas que llevaba, cómo percibimos lo que nos rodea y cómo nosotros vemos que somos percibidos en ese espacio que nos rodea, porque tenemos un impacto allá donde vamos y por allá por donde pasamos, ¿no? Y ese impacto merece la pena, pues, contemplarlo, pensarlo, sentirlo y ver cómo funciona, cuánto es lo que nosotros hacemos en ese espacio en el que nos encontramos y cuánto hace él en nosotros, cuál es nuestra disposición, que en definitiva a veces podría ser la misma que la que tenemos cuando leemos, ¿no? La disposición a dejarnos filtrar y a dejarnos sentir. Existe este encuentro entre Oriente y Occidente, que a veces, como digo, resulta crucial para ver cómo se desarrollan los personajes y la identidad que adquieren. La idea de la identidad también es algo que me apetecía manejar ahí y que está presente. Uno de los personajes se
no digamos que se vanaglorie, pero digamos que el personaje transita por las páginas sin ningún acento cuando habla. Y creo que ahí me parecía que había otro elemento para profundizar, ¿no? Cómo somos en el momento que hablamos otro idioma, si queremos tener un acento, si no, cuánto dice de nosotros ese acento, esa forma de hablar, cuánto queremos ocultar al limpiarlo. Es otra idea que también pretendía manejar porque bueno, el personaje de esta manera parece estar flotando, ¿no? Al no ser capaz de ser reconocido bajo ninguna de esas cosas que realmente reconocemos con la identidad. Y bueno, como contaba Jesús, son dos partes, con dos personajes centrales cuya vicisitudes observamos en la novela y que, bueno, de alguna manera, como digo yo en la sinopsis, ¿no? Que de alguna manera nos llevan, esa es la idea, de alguna manera nos acompañan y nos quieren mostrar no solo lo que les sucede, sino lo que nos sucede a cada uno de nosotros, ¿no? No pretendía mostrar lo que es la India, creo que eso sería demasiado. No, tampoco pretendía mostrar lo que es mi India, la India que yo había observado, la India que yo había vivido. Creo que para mí yo la siento como una novela con la India, ¿no? Una novela en la cual la India emerge, una novela que la India me estaba llamando a escribir y en la cual uno pues intuye cosas y las transmite ahí, ¿no? Volviendo al anecdotario, volviendo a la India real que nos dio en Benarés, ¿no? Benarés fue un rincón muy importante para mí para entender muchas cosas en mi periplo de mi primera estancia en la India. Allí me albergaste y conocí una India muy distinta, conocí una Benarés muy distinta porque la Benarés que yo conocí estaba negada, los famosos Ghats y todos esos espacios que siempre visitamos cuando vamos a Benarés, no existía, yo no viví eso. Y eso también me dio otra Benarés, ¿no? Para conocer, me dio otro punto de vista sobre Benarés que no se ve en las fotografías ni se ve en los documentales de la 2, ¿no? Y allí, pues de pronto un buen día, cuando estábamos cenando, Jesús Aguado y yo, pues apareció una cara familiar, ¿no? Y apareció la cara familiar de Alejandro, que yo conocía de un par de veces en un restaurante que era nuestro rincón en Málaga de muchos amigos, que algunos de ellos están aquí. Y aquí lo vi, nos miramos y dijimos, tú eres quien creo que eres, y creo que era una pregunta muy apropiada casi también para la idea de la identidad, ¿no? que hablamos en la novela. Y allí estaba Alejandro, con otra amiga, con Mariluz, que cuando nos fuimos a la mesa, me fui yo a la mesa, tú me abandonaste, ella me dijo que Jesús Aguado era su poeta favorito, así que imagínense lo que nos perdimos aquel día, ¿no? El encuentro. Y bueno, fue un bonito momento que me apetecía recoger hoy, que estábamos los tres juntos, ¿no? Así que muchas gracias, Alejandro, por ser parte de esto. Yo creo que ya hemos tocado muchas de las ideas que queríamos compartir, ¿no? Acerca de este trabajo que sí, de verdad, me ha costado mucho tiempo que viera la luz, que ha tenido muchas versiones, ¿no? Y que en cada una de ellas he advertido una nueva wahana. Me llevaba a otro espacio, me llevaba a otro momento, y con cada una de ellas he disfrutado, convivido y sufrido el proceso de escritura, esa actividad tan maravillosa y al tiempo tan fascinante, ¿no? Yo creo que por aquí podríamos un poco, si tú tienes alguna pregunta que hacer o... Yo creo que deberías leer algún fragmento. Vale. Preguntas sí tengo, pero... Sí, es verdad que queríamos ilustrar un poco aquello del edificio, ¿no? Les contaba que el edificio había llegado a mí en un lugar distinto a la India, pero que la India, en Bombay, también tenía su edificio que yo llamé Harman House. Y bueno, vamos a leer dos pequeños fragmentos acerca de cómo el personaje convive con este edificio.
Les pongo en contexto un poco. Estamos en un capítulo en el cual uno de los protagonistas, René, se encuentra acusado de haber robado algo en su trabajo, en particular 2 hojas de periódico. Y bueno, dice así. Esto es un diálogo. Dígame, René, si no le importa, ¿por qué le interesaron tanto esas 2 hojas de periódico? Discúlpeme un momento. René tanteó con sus dedos el par de bolsillos de su pantalón que quedaban a la altura de las rodillas. Tuvo éxito con el derecho, del cual sacó las páginas que tanto las habían hecho hablar. Tomó las páginas sin desdoblarlas y se la acercó a su interlocutor, mirándole a los ojos con atención. Aquí tiene. Juzgue usted mismo, si quiere. Baxter las extendió y René pudo apreciar sus pupilas moverse de izquierda a derecha, a pesar del efecto que causaban sus gafas. Por lo que veo, a usted le interesa mucho el Harman House. Debí suponer que no se trataba de ningún tema realmente especial. De él tan solo se cuentan chismes y habladurías. Tome, es suficiente. Tengo que decir que, desde luego, forman ustedes una plantilla de trabajadores bastante particular. René recogió el pliego de periódico, mientras observaba la sonrisa irónica de Baxter y el gesto ensimismado de Gupta. Pensó entonces que ambos representaban a la perfección sus papeles, que habían hecho un buen trabajo. Cuando se disponía a preguntarle si se podía marchar, Baxter añadió: «Haga el favor de salir y esperar a que le llamemos junto a la puerta. Tenemos que tomar una decisión». Toman la decisión y poco más adelante leemos: «Ya en la vivienda en la que acostumbraba llamar mi casa, René se echó sobre su cama, estirando las piernas como si quisiera dominar todo aquel terreno acolchado. Incapaz de olvidar los sucesos del día, supuso que la mejor manera de limpiar su mente sería cerrando el círculo por donde empezó todo, leyendo el reportaje dedicado a la Harman House. Después de todas aquellas vicisitudes, lo tenía por fin ante sus ojos. Un montón de palabras con las que tal vez llenar los huecos, los espacios, de aquel edificio al que tantas veces había mirado y con el que casi identificaba la ciudad. El artículo recogía opiniones, teorías, datos y algunos apuntes de historia. A juicio del periodista, la Harman House no era más que un misterio inventado de 117 metros de altura. Otros decían que se trataba de una broma pesada a los ciudadanos. Un par de arquitectos renombrados apuntaban que, aunque la obra no se dirigía hacia el futuro, tenía un marcado carácter visionario. Terminado en 1972, desde su construcción el edificio se había visto, más que rodeado, cimentado sobre la polémica. Probablemente hasta el olor a cemento durante las obras, a principios de los 70, había generado discusiones entre los ciudadanos. Las negociaciones entre el gobierno local y la constructora para el arrendamiento de los terrenos y la concesión de la licencia de obras siempre habían estado bajo sospecha. Y el uso actual del edificio tampoco se había dejado nunca del todo claro. En cualquier caso, el redactor del reportaje quiso centrarse en la realidad irreal de la torre, desde que fuera levantada, y olvidarse un poco de los tejemanejes que posibilitaron que existiera. De entrada, el propietario de la constructora parecía, según muchos, tener un concepto de sí mismo bastante elevado. Las malas lenguas decían que tal vez tanto como la altura del propio edificio. La torre fue construida con elementos prefabricados de hormigón en forma de H. Su dueño se llamaba, curiosamente, Henry Hartman. Los ingenieros de la obra, según el artículo, adujeron que el diseño de las piezas en esa forma se debía a criterios, más que estilísticos, funcionales. Situadas una encima de otra, mediante el uso de una inmensa grúa interna, eran capaces de soportar grandes pesos y, al no necesitar materiales líquidos, ayudaban a un rápido montaje. 2 grandes columnas de hormigón en el centro de la torre hacían las veces de sostén. Sin embargo, en los corrillos financieros de la época se comentaba que el uso de centenares de haches no era más que otro ejemplo de un disparatado arranque de ego habitual en este tipo de personajes. Lejos de quedar zanjado, el asunto de las H había sido, y todavía es, objeto de debate hasta en universidades extranjeras. De hecho, uno de los libros de referencia en el estudio del edificio era la tesis doctoral La Harman House, la teoría del hechizo y el libro abierto, de la profesora de literatura y modos sociales por la Universidad Central de Londres, Katrina Nolan. El trabajo había sido atacado desde todos los flancos, especialmente por conservadores y algunas feministas radicales de Occidente.
Los primeros consideraban el tratamiento de Nolan como frívolo, mientras las segundas insistían en que la tesis no daba la importancia que merecía al fundamento fálico que sostenía la creación de todos los rascacielos. Nolan basaba sus argumentos en la personalidad y las aficiones de Hartman, a quien dentro del mundo empresarial de la ciudad se le había tenido como el más exitoso y al mismo tiempo excéntrico de todos los conductores. Escribir sobre él no había sido fácil. Escribo y huraño, nadie sabía a ciencia cierta si Hartman vivía o si había ya fallecido. Las últimas noticias que se tenían de él contaban que habían sido vistos en Alma-Ata. Sin descendencia, se decía que el ya anciano Henry tan solo había depositado su confianza en 2 personas a lo largo de su vida: el arquitecto de origen griego, Yorgos Tipota, y su socio, el multimillonario alemán Knut Hinkel. Fue a través de sus entrevistas con Hinkel, contaba Nolan en el artículo, cómo pudo desarrollar sus planteamientos y un perfil aproximado al del constructor. Hartman deseaba erigir, hacer material, su idea de lo que sería el primer rascacielos invisible. Su mayor intención era, por encima de todo, la de no trascender, la de crear un edificio gigantesco al que realmente nadie admirara o ni tan siquiera echara un vistazo. Construirlo y al mismo tiempo hacerlo desaparecer. No sé, ¿tú tienes alguna pregunta? Si alguien quiere intervenir. Mientras lo pensáis, le hago yo una pregunta fácil. Yo me suelo fijar mucho en la primera o las primeras palabras de una novela y en las últimas, y las suelo poner en relación. La primera palabra de esta novela es conocí, o sea, ya utiliza desde el principio el verbo conocer como declaración de intenciones. Es un libro, una novela, que uno de cuyos efectos tiene que ser producir conocimiento en quienes la lean y, por supuesto, autoconocimiento. Y la última palabra es románticos, así que si se juntan es conocí románticos, que en sí mismo podría ser un resumen del libro. También empieza el libro en la época de los monzones, algo que es un tópico en casi todas las novelas contemporáneas que transcurren en la India, tanto de occidentales como de anglo-indios, sobre todo anglo-indios, porque parece que es un modo de entrar torrencialmente en la historia, en las emociones que esa historia va a provocar, etc. Pero aunque empieza con el monzón, Pablo tiene mucho cuidado en que la novela no se convierta en otra novela más monzónica, emocional en el peor sentido, sentimentaloide. Hay un monzón contenido por las reflexiones, por los pensamientos que él va y también por los símbolos que él va desplegando a lo largo del libro. Pero mi pregunta tiene que ver con la primera y la última palabra. Conocí románticos. Bueno, pues dicho así suena muy bien, ¿verdad? Conocí románticos. Bueno, por una parte, desde luego, es interesante que adviertas esto, porque para mí, evidentemente, la novela también tiene un proceso de conocimiento, ¿no? Un proceso de aprendizaje en todos los sentidos, de aprendizaje vital y aprendizaje para mí, además, que estaba en el proceso de aprender cómo se hace esta cosa de tejer una novela, ¿no? Cómo se hace esta cosa de tejer una historia que lleva viviendo en ti tanto tiempo, y una historia que además escribía sin escribirla, literalmente, ¿no? Que los personajes convivían conmigo, lo cual es algo en parte romántico, ¿no? Romántico en el sentido más del romanticismo, ¿no? Esta especie de apasionamiento por las otras vidas y por la manera de ser distinta, ¿no? De distinguirse, ser alguien o algo que te lleve a otro lado, todo ese camino, ¿no? que también forma parte del movimiento romántico, ¿no? La idea que hay personajes que llamamos así en la novela, ¿no? que llamamos así, o que algún personaje tilda así a otro. Más en la línea, como decía, ¿no? de la línea del romanticismo literario, ¿no? La línea del romanticismo cultural, en la idea de esa exaltación por la pérdida de la cabeza, y que al mismo tiempo podíamos también relacionar, porque hablamos de la identidad
en la obra mucho, ¿no? Y la identidad es algo que también tiene que ver con esa forma de entender la literatura, ¿no? Que tenían los románticos, ¿no? Que después se apropió con... Y la verdad es que tal como lo has contado, me pareció fantástico. Tal como conocí románticos es un microrrelato, ¿no? Es un microrrelato. Y sí, por ahí todos creo que conocemos románticos de alguna manera, ¿no? Y yo los conocí con estos personajes que me iban asaltando conforme avanzaba en la escritura mental de la novela primero y después en la escritura física, ¿no? Con el teclado, sí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o tú quieres preguntar más. Es difícil porque no han leído la novela. Claro. Bueno, alguno la ha leído, tengo sospechas, pero... Si queréis la cuento. Pero lo que sí podía leer es alguna, no dos o poquitas, de esas frases que a ti te han impactado y si Pablo le parece comentarlas un poquito, ¿no? Me esperaba la pregunta y por eso me he traído la caja de leer. Muy bien. Una que aparece al principio de la novela, que a mí me gusta mucho, se nos enseña a mirar las cosas con distancia y al final la distancia nos traiciona. De hecho, está en mi vida. Y la mía. Bueno, aprovecho para hacerle otra pregunta a Pablo que no me resisto desde que leí la primera versión del libro, pero que está clarísima desde mi punto de vista ya es la última. El libro, además de una obra literaria, de una recreación de una parte del mundo que él conoce bien porque ha vivido 4 o 5 años dando clases de español, trabajando en la Fundación también Vicente Ferrer, al margen de una deuda que tenía consigo mismo como amante de la literatura, de la lectura, a mí me ha parecido un conjuro, un acto mágico. Estás convocando a algo, a alguien para que pase. No puedo dar más detalles porque se revela o se desvela sobre todo al final, pero me gustaría que me confirmara si es o no un conjuro. Sin mentir. Ok. Bueno, por partes, la frase, que es una frase que a mí también me gusta mucho, está mal que yo lo diga, pero es una frase esa frase parte realmente de que me parecía una imagen muy poderosa, ¿no? Y esa imagen recuerdo que también nació en Londres. Estamos hablando de que yo empecé a escribir la novela antes de que Google Maps fuera eso que está tan presente en nuestras vidas y que todo lo vemos desde arriba y nos llevan a las calles y ya no tenemos que mirar un mapa para nada, ¿no? Yo cuando me movía en Londres me movía mucho a pie y me movía mucho en autobús y había un librito muy divertido que se llamaba el A to Z, que lo abrías y tenías ahí todas las casitas de amarillo y me gustaba jugar con esa idea, ¿no? De cómo miramos las cosas desde arriba, cómo nos guiamos en la vida con determinada distancia y al final la distancia puede traicionarnos, ¿no? Porque se nos dicen, oiga, hay aquí un espacio que no debe ser invadido, ¿no? Y ahí hay otro vínculo con lo que comentabas antes, ¿no? Con lo de conocer románticos, ¿no? Traspasar esa línea es llegar a ser lo otro, ¿no? Y bueno, pues me parece que esa imagen lo ilustraba bien, ¿no? En cuanto al conjuro, la respuesta es sí. Siempre hay un conjuro, ¿no? Recuerdo que, en cierta manera, una de mis estudiantes me preguntó, el primer día que me conoció, profesor, ¿usted cree en el amor? Yo le miré y le dije, soy profesor de literatura. Ya creo que con eso lo entendió. Está escapando, pero... Lo entendió. En medio hubo otra frase de otra estudiante que dijo, Jimena, por favor, cállate que lo vas a asustar. ¿No? Pero, en fin, no es tan fácil asustar a uno ya. Pero sí, creo que, bueno, es parte de eso, ¿no? La literatura también, ¿no? Son conjuros que uno lanza, ¿no? Y sí, pero ya lo dejaremos ahí.
Yo creo que ahora... Sí. Has hecho diferentes versiones de la novela. ¿En qué se diferencian unas de otras? Muy bien, pues ¿en qué se diferencian unas de otras? Por ejemplo, parte de la idea inicial de la novela transcurría más en Londres de lo que lo hace ahora, ¿no? Porque el edificio, por ejemplo, el edificio que es el referente, fue trasladado a la India, y curiosamente hecho material en la India, ¿no? Cuando yo descubro Bombay, descubro que en Bombay hay un edificio que, no voy a decir que sea un calco, pero que me transmitía lo mismo, ¿no? Que el edificio que dio origen en Londres, ¿no? Y parte de la experiencia de vida y parte de la experiencia de estética casi de lo que fue el origen de la novela tiene que ver con Londres, y había mucho de la primera versión que tenía que ver con Londres. Y es curioso porque, claro, no sé, tal vez sea que a mí me pasa como a René, que me obsesiono, ¿no? Pero yo ya empezaba a ver edificios como este en todas las ciudades. Veía que había edificios vacíos que se convertían en referentes, que parecían estar ahí para marcar un hito y que todos los miráramos, y que en cambio estaban vacíos. Y yo esta pregunta me hacía mucho, ¿no? Me decía, bueno, ¿qué hacemos nosotros con nuestro recorrido vital para que nuestras grandes obras estén así, ¿no? Nuestras grandes obras que algunos quieren ver como referentes, ¿no? Algunas cosas más cambiaron, evidentemente, en el camino, pero fundamentalmente una mayor presencia de Londres, un cambio de voces también. Había algún personaje que cambió de voz, había algún personaje cuya aparición tenía otros rasgos en la primera versión, tenía unos rasgos que lo hacían tal vez más crudo, ¿no? Y pensaba que no se ajustaba tanto a lo que quería transmitir, y cambié ese tono, y el personaje fue adquiriendo, que es el personaje de Anrita, ¿no? El personaje de Anrita, que ya lo conocerán los que lo lean, que es un personaje que ayuda mucho a entender a los demás, y de nuevo vemos, ¿no? Como es una cuestión de relaciones. Originalmente era muy distinto, ¿no? Tenía otros rasgos de comportamiento, otros rasgos de expresión, sobre todo la voz, porque era un personaje que tenía su propia voz y resultaba más violento, ¿no? Por ahí también cambia mucho. Sí. Pregunta rápida, ¿está en formato electrónico el libro? Bueno, eso es una pregunta para los editores, y creo que sí que estará pronto, ¿no? En formato digital, sí, ¿no? Sí, estará pronto en formato digital. Sí. Yo sé en primer lugar, enhorabuena, y estoy encantada de estar aquí, y tengo muchísimas ganas de empezar a leer el libro, que lo haré esta misma noche. Pero me gustaría saber que me digas, yo sé de tu admiración por Paul Auster. ¿Encontraré en tu libro, en tu novela, alguna referencia o alguna influencia de Auster? Y si no Auster, o si Auster, ¿alguien más? ¿Quién dirías que te ha llevado a componer esta novela? Bueno, a ver, probablemente sí, hay una influencia de él, pero también creo que hay influencia de otros autores, ¿no? Creo que a lo largo del camino hay una evolución literaria también, ¿no? Hay una evolución en cuanto a autores en los que te fijas, autores en los que encuentras cosas que te llaman la atención de una manera poderosa, y sin lugar a dudas, al principio de mi escritura, sí que era un tiempo en el que veía que había cosas del primer Auster que me interesaban mucho, ¿no? Después su carrera ha evolucionado y ya no tienen la misma llamada para mí, pero también diría que de otros autores, ¿no? Y a veces encuentro rimas, ¿no? Encuentro rimas en el sentido de que encuentro ecos de otros autores que digo, caramba, incluso autores que uno no espera encontrar, ¿no? No espera encontrar porque se filtran en la manera, ¿no? Es difícil siempre para uno, ¿no? De leerlo y volver a encontrarlo, ¿no? Pero sí, diría que hay alguna huella, sí, pero tal vez haya huella de otros
de otros autores. A mí me pasa que, bueno, hay autores que sí que estarán siempre conmigo, ¿no? Y voy a hacer una pequeña confesión. El otro día tuve un sueño y soñaba que yo cogía el libro, este libro, cuando todavía no lo tenía, pero se conocía la portada y todo, y lo abría y no estaba mi texto. Y diablos, ¿qué está pasando aquí? Y había hojas satinadas con fotos de la vida de Kafka. Y bueno, y entonces, claro, me desperté y no estaba hecho un escarabajo, pero realmente me dije, aquí hay algo que tenemos que mirar. Y bueno, pues claro, todos los años comparto Kafka con mis estudiantes y está ahí como un eco también. Pero bueno, creo que también, o por lo menos he intentado muchas veces, hablabas de los monzones, ¿no? Y hablabas de la literatura anglo-india, como la literatura anglo-india ha mostrado una imagen de la India muy particular, que algunos identificamos con ello, ¿no? Arundhati Roy o Vikram Seth o tantos otros, ¿no? A mí me interesó mucho la literatura, no tanto, que me interesó, por supuesto, y aprecio mucho lo que hace Arundhati Roy o muchos de esos autores, pero me interesó mucho descubrir en la India la literatura de autores indios traducidos, ¿no?, al inglés, o de autores indios que escribían directamente en inglés, pero desde la India, ¿no? Y eso fue un buceo, una forma de contar, una forma de narrar, que yo muchas veces lo comparto con mis amigos, ¿no? Digo, este autor ha sido traducido, me interesa mucho, tal vez te interese, ¿no?, de autores contemporáneos indios que escriben en sus lenguas, ¿no? Por ejemplo, Anandamurti o Manto, ¿no? Son autores que he leído con mucho interés, ¿no? Y creo que de un modo la huella, igual que tal vez la huella de otros textos más legendarios, ¿no? La mitología, ¿no? Y eso también, sin duda, tiene un papel, ¿no?, en la historia del tigre que decía, ¿no?, por ejemplo. Solo por la historia del tigre merece la pena el libro, ¿eh? Y además sí que está Auster, lo que pasa que todo con esta necesidad que tenemos todos de matar al padre, pero el uso que hace Auster del azar, casi como una especie de dios laico científico para terminar de cerrar sus argumentos, sí que lo usa Pablo. Además de citar, y yo creo que no lo hace porque sí, el lobo estepario de Germán Hesse en el libro, que creo que también tiene mucha importancia, y mitos indios, como lo ha dicho, cita Ramayana y cita otros textos centrales de la mitología y de la tradición india, muy importantes, ¿no? Sí. Bueno, pues quizá... Yo le preguntaba, Pablo, ya que el propio título del libro, por lo que nos has explicado, es un vehículo, un camino, sí, tanto en tu proceso de creación como en el resto de lectura, ¿ese vehículo nos sugiere un destino o el propio camino sería el destino? Bueno, realmente esa pregunta, la respuesta, si es que hay una respuesta a eso, creo que es lo que se cuenta en la novela, en cierto modo, ¿no? Porque creo que el destino, en cierto modo, es eso que se vive, es ese presente, ¿no?, en la novela, ¿no? Y realmente no estamos acostumbrados a tomar un vehículo de A a B, ¿no? Y es cierto que la disposición en ese camino es lo que realmente quería yo, ¿no? Me llamaba más, ¿no? El estar abierto a esas sensaciones, el estar abierto a esa comprensión del camino y del espacio que decimos que necesitamos, ¿no? ¿Cuánto de todo eso queda en nosotros? Es otra historia, ¿no? Decíamos que el concepto de viaje hoy día lo utilizamos de una manera es una manera común que tal vez podríamos revisar, ¿no? No, quería preguntarte que después de 9 años de proceso, ¿cómo te sientes ahora? Hoy no me lo creía. Sí, casi puedo volar con... Es curioso, si van a Google y teclean Wahana, lo primero que encontrarán, por supuesto, todavía no es esto, pero lo primero que encontrarán es un modelo de Airbus que está creando un monoplaza, que sería lo que sustituiría a nuestros utilitarios, nuestros vehículos utilitarios, y seremos capaces de volar por las ciudades.
Fíjate lo que han cambiado las cosas desde que empecé. Han cambiado tanto. Sí, esto habría pasado en la India alguna vez, porque el motorcillo había empezado a funcionar, ¿verdad? Sí. No, ¿cómo me siento? Pues con satisfacción de poder compartirlo con mucha gente que me preguntaba a lo largo de este tiempo qué pasa con tu novela. Con satisfacción de compartir unas historias que para lo que también en parte no escribimos. Y con la responsabilidad de dejar a la criatura libre y que en las manos de los que los vayan a leer, ¿no? Que yo ahora me llega la pregunta, ¿no? Hoy hablaba con Jesús y le decía, bueno, ¿cómo leerá la gente que lea esto? ¿Cómo lo leerá? Y uno siempre quiere pensar, ¿cómo pasa eso por cada uno de nosotros, ¿no? Igual que nosotros leemos las historias de otros, ¿no? Y pensar que habrá alguno que lo haga, pues te da responsabilidad y al mismo tiempo satisfacción. Dejamos tiempo para que firmes un poquito, ¿no? Sí, pero antes vamos a dejarle tiempo para que Alejandro... Thank you.